Buenos días, Latinoamérica, buenas tardes en España. Estamos encantados de compartir este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo Diálogos Iberoamérica-Corea con la ponencia titulada en esta ocasión Relaciones Internacionales entre Latinoamérica y Corea. Estamos muy contentos y tenemos la gran suerte y el honor de contar con Juan José Ramírez Bonilla. Es una referencia y un maestro de los estudios asiáticos en toda Latinoamérica, al que le agradecemos de corazón el que esté esta mañana aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su participación. Él es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I, con la sede en Panteón Sorbona. Desde 1993 es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, en el Colmex. Está adscrito al área de estudios sobre Asia del Sureste. Es miembro del Servicio Nacional de Investigadores e Investigadoras con nivel 2 en México, y sus principales líneas de investigación son el desarrollo económico y las políticas sociales en Asia y Pacífico y procesos de integración económica también en esta región. Entre sus muchas responsabilidades atesora una gran experiencia de gestión educativa y de la investigación. Destacaremos, entre otras, como decía, que ha sido editor de una referencia, el Anuario Asia-Pacífico, entre el año 1999 y el 2002, y ha sido precisamente también director del Centro de Estudios de Asia y África en el Colmex entre 2002 y 2005. Y también destacaría como actividad reciente una meritoria labor de coordinación del Seminario Permanente de Estudios sobre Corea en el Senado mexicano, en colaboración también con el Colegio de México. Le damos la bienvenida a Juan José y también a mi socio en este invento, en este ciclo, a Renato Valderrama, que va a dirigirles también unas palabras de saludo a todos ustedes y también a Juan José. Muchas gracias. Querido Manuel, qué gusto. Buenos días acá en América Latina, buenas tardes en España, Europa. Pues como tú mencionaste, un lujo tener aquí a nuestro querido amigo, maestro, Juan José Ramírez Bonilla, que bueno, básicamente en este proyecto de diálogos justamente sobre Corea, pues es una voz, digamos, no solamente autorizada, sino privilegiada, y que, bueno, el tema que hoy va a preparar justamente transita en lo que hemos buscado, ¿no? De abordar Corea desde varios ámbitos. Entonces, justamente la sesión pasada fue desde, pues, la cultura corporativa, ¿no? En este caso de esta Chaebol, Kia, Hyundai Kia, y ahora otra visión, ¿no? También para observar a Corea. Juan José, bienvenido, qué gusto. Gracias, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Renato. Es un placer estar con ustedes para platicar un poquito sobre estos temas de interés común y espero que lo que vayamos a charlar en un momento sea atractivo para todos los participantes. Muchas gracias. Pues comenzamos cuando tú quieras, Juan José. Es tu momento, es tu tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, mídanme los tiempos porque si no suelo tomar el micrófono y se me olvida por completo el mundo. Muchas gracias. Una de las cosas con las cuales quisiera empezar es las dificultades de hablar de las relaciones entre Corea del Sur y América Latina. Esto por diferentes razones. Una de ellas es el número de países a los cuales nos referimos cuando hablamos de América Latina y el Caribe. Y eso plantea de entrada una primera dificultad. ¿Sobre qué países podemos concentrar nuestra atención y cuáles podemos resaltar como temas privilegiados de esa relación? Entonces, esa es una primera gran dificultad. La otra es que, cuando menos después de 2001,
la relación de Corea con los países latinoamericanos se ha intensificado, pero sobre todo se ha diversificado, de tal manera que ahora los colegas que están interesados en temas sobre Corea tienen una amplia gama de temáticas para el estudio de la relación bilateral, y eso pues, nos plantea otra dificultad. Es extremadamente, más bien es imposible ser omnisciente en cuanto a las relaciones de cualquier país con América Latina o de cualquier país con cualquier otra región del mundo. Por lo tanto, esto nos obliga a concentrar nuestra atención sobre temáticas específicas. No quisiera decir en este caso países, pero pues sí, de alguna manera tendremos que hacerlo en algún momento, concentrarnos sobre cuáles han sido los países más privilegiados en esa relación bilateral con entre América Latina, el Caribe y la República de Corea. Por lo tanto, una de las cosas que me interesa destacar desde el inicio es que voy a concentrar mi atención sobre todo en relaciones económicas, pero también en la cooperación académico-científica. Son dos temas sobre los cuales he concentrado en el pasado reciente y que creo que puedo decir algunas cosas interesantes al respecto. Por lo tanto, la presentación del día de hoy no va a ser general sobre las relaciones entre Corea y la región, sino sobre algunas temáticas específicas. Para esto, he buscado 4 temáticas que me parecen importantes. Uno es ver cuál es el estado actual de las relaciones entre la República de Corea y América Latina y el Caribe. El otro, que es un tema sobre el cual estoy más versado, es la política comercial internacional de la República de Corea. Un tercer tema es Corea y América Latina y cómo han desarrollado relaciones de cooperación para el desarrollo y de cooperación académico-científica. Esas son las temáticas sobre las cuales más podemos hablar en esta ocasión. Sobre el primer tema, el estado actual de las relaciones entre Corea del Sur y América Latina y el Caribe. Lo que tienen ustedes en esta transparencia son las relaciones que mantiene Corea del Sur, pero también Corea del Norte, marcadas en la columna con rojo, para ver un poquito la competencia que ha habido entre ambas entidades coreanas en el continente, en el subcontinente de América Latina y el Caribe. Y esto me parece importante porque mientras en América Latina hay un avance sustancial de la relación de Corea del Norte, el esfuerzo que ha hecho Corea del Sur por mantener una presencia oficial diplomática en la región ha sido muy importante. Y ahora podemos ver aquí que mientras Corea del Sur mantiene relaciones diplomáticas con 33 entidades de la región, 33 de 46 me parece, Corea del Norte mantiene solamente con 21. Esto ya nos indica disparidades en cuanto a la relación con ambas entidades de América, de la península coreana. Pero el otro punto que me interesa destacar de esta presencia de ambos es que parecería ser que el viejo conflicto entre capitalismo contra comunismo que dio pie a la división de la península coreana en 1948 y posteriormente al inicio de la guerra de Corea durante el trienio 1950-1953. Lo que me interesa destacar es que este antagonismo entre ambos sistemas económicos no ha desaparecido en esta relación, se sigue manteniendo y yo creo que esta es una de las grandes limitantes, lo veremos a lo largo de la presentación, una de las grandes limitantes en cuanto a dificultades para consolidar una relación más constructiva entre Corea del Sur y la región a la cual nos referimos en esta ocasión.
En la parte baja de la transparencia, menciono que en 1948 la península de Corea fue dividida en las dos zonas norte y sur. Uno de los aspectos importantes es que en 1949, un año solamente después, Cuba y Brasil se convirtieron en los primeros países en reconocer oficialmente al gobierno de la República de Corea, Corea del Sur, como gusten. Y esto pues trasluce muchísimo el alineamiento de ambos gobiernos en ese momento, de Cuba y de Brasil, con la potencia de América del Norte, Estados Unidos. Por lo tanto, en este conflicto fueron los primeros en tomar partido por aliarse con el campeón de la defensa del capitalismo. Más adelante, en 1953, tuvimos la Guerra de Corea. Recuerden ustedes, fue un conflicto militar peculiar, mal llamado Guerra de Corea, porque no hubo declaraciones de guerra propiamente dichas, ni siguieron las estipulaciones establecidas por las instancias internacionales de la época, sino que fue un conflicto entre el norte y el sur, unos apoyados por las potencias socialistas de la época, otros por Estados Unidos y la Sociedad de Naciones recién fundada, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, recién fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este conflicto, obviamente, todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas estaban comprometidos en la participación del lado de Estados Unidos. El único país latinoamericano que tuvo una participación directa con un contingente nacional oficial fue Colombia. México no envió un contingente nacional, pero sí fue aparentemente el que participó con el mayor número de combatientes de origen mexicano, pero residentes en Estados Unidos, y esto es quizás uno de los episodios más interesantes de ver cómo los latinoamericanos participaron en este conflicto. Pero bueno, se trata en todo caso de uno de los primeros campos en los cuales se estableció una relación oficial o extraoficial entre Corea del Sur y América Latina. Después, en 1959, tuvimos el cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, desde ese momento, Cuba rompió relaciones con la República de Corea del Sur. Más tarde las establecería con Corea del Norte. 1962 es un año clave en las relaciones entre Corea del Sur y América Latina, en la medida en que el gobierno coreano, buscando fortalecer su reconocimiento oficial a escala planetaria, llevó a cabo una campaña para lograr ese reconocimiento en América Latina y el Caribe. Tenemos en cuenta que en la actualidad hoy Corea tiene relaciones con 33 entidades políticas de América Latina. En 1962, ese esfuerzo se concretó en el establecimiento de relaciones con 15 países latinoamericanos, prácticamente la mitad de los cuales cuenta en la actualidad. Y eso da cuenta de la importancia que otorgaba en ese momento un país que empezaba a salir de un conflicto, un conflicto bélico en su territorio, y que comenzaba apenas a sentar las bases para el desarrollo económico y social. Más tarde, en 1979, 1990, cuando el régimen sandinista ejercía el poder en Nicaragua, este rompió con relaciones con Corea del Sur, y fue un lapso de 11 años, 12 años, en los cuales prácticamente volvió a resurgir este conflicto entre capitalismo y socialismo o comunismo. Pero este fenómeno no solamente lo encontramos entre los gobiernos latinoamericanos,
que sabemos bien que se han guiado muchas veces, en muchas ocasiones, en muchos periodos, por cuestiones ideológicas más que por intereses económicos o políticos factuales reales. También este fenómeno lo encontramos del lado de la República de Corea, pues en 2019 el gobierno coreano de Corea del Sur reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y eso volvió a crispar las relaciones entre el gobierno oficial de Venezuela y el gobierno de la República de Corea. Y para culminar con este balance del conflicto comunismo contra capitalismo en las relaciones de Corea con América Latina, apenas ahora, a principios de este año, Cuba y Corea del Sur decidieron volver a restablecer relaciones. Pues creo que esto es una de las cuestiones que, a pesar de que parecerían ya pasadas de moda y superadas, siguen estando presentes en las relaciones oficiales intergubernamentales. Y, como veremos un poquito más adelante, en algunos de los espacios de discusión entre Corea del Sur y América Latina, este tema ha venido con recurrencia. Y yo creo que es una de las cuestiones que habría que superar, sobre todo porque en América Latina nuestras corrientes de izquierda siguen aferrados a esa ideologización de las relaciones. Me ha tocado participar en algunos cursos de formación internacionales en escala latinoamericana, donde todavía los participantes niegan los progresos económicos de Corea del Sur e insisten en mostrar el fracaso del capitalismo en Corea del Sur, cuando tenemos evidencias al contrario. Pero bueno, creo que es una de las cosas que nos limitan todavía muchísimo en la relación de vínculos entre Corea del Sur y América Latina. El segundo tema, insisto, es un poquito más de lo que suelo trabajar, es la diplomacia comercial de la República de Corea con respecto a América Latina. Ahora lo que tenemos en la transparencia es la manera como el gobierno de Corea del Sur se ha vinculado con las contrapartes de América Latina a través de diferentes iniciativas. En la primera columna tenemos este cuadro donde tenemos colores diferentes de naranja. Nos encontramos con los acuerdos comerciales regionales, como los llaman en la OMC, establecidos por Corea del Sur y países latinoamericanos. Destacan el de América Central, donde Corea del Sur ha mantenido relaciones simultáneas con 4 países de la región: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y 3 acuerdos bilaterales establecidos con los gobiernos de Chile, Colombia y Perú. Estos 3 acuerdos son particularmente importantes en la medida en que una de las iniciativas de política económica internacional del gobierno de Corea del Sur es buscar el reconocimiento como socio oficial de la Alianza del Pacífico. Bien, la Alianza del Pacífico ha mantenido como criterio para lograr ese reconocimiento de países fuera de la región latinoamericana del Pacífico, el mantener acuerdos comerciales con los 4 países que conforman esa Alianza del Pacífico. Y en el caso de Corea del Sur, México es el único país que no ha establecido ese tipo de acuerdos, y yo creo que cuando menos mientras tengamos la orientación supuestamente hacia la izquierda de los gobiernos mexicanos, difícilmente veremos la concreción de un acuerdo bilateral México-Corea. Este año, o el año pasado más bien, se reiniciaron las negociaciones, pero estas han sido suspendidas sine die, y otra vez, en mi opinión, más por cuestiones ideológicas que por cuestiones realmente económicas o políticas sustanciales. Pero en fin, esta es una de las grandes limitantes para que
Corea del Sur consolide su presencia en América Latina a través de la Alianza del Pacífico y será uno de los obstáculos durante el futuro inmediato, cuando menos, quizá inmediato, para garantizar esa presencia en América Latina. El segundo tema son los acuerdos multilaterales en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Corea y los países latinoamericanos que ustedes ven en la segunda columna marcada con amarillo o con achuras negros y blancas, son los, en amarillo están la participación de Corea del Sur y los países latinoamericanos en el sistema global de preferencias comerciales entre países en desarrollo. Este es un viejo proyecto, lo que nos indica, por ejemplo, el que esto sea establecido en países en desarrollo, en la medida en que Corea ya desde 1997, cuando menos, es considerado un país desarrollado. Entonces es un viejo proyecto, pero que tiene vigencia y a través del cual hay todavía la posibilidad de desarrollar vínculos entre Corea y nuestra región. El otro tema, el otro acuerdo multilateral en el marco de la OMC es el protocolo de negociaciones comerciales. Es un protocolo más restringido, pero en el cual también Corea del Sur se establece relaciones con México, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, y a través de este se convierte también en otro ámbito de la política de los foros regionales, donde se pueden desarrollar iniciativas entre Corea del Sur y los países de la región. Luego tenemos 3 foros regionales del Pacífico, en los cuales participan tanto Corea del Sur como países latinoamericanos. El más antiguo de ellos es el Pacific Economic Cooperation Council, dedicado sobre todo a temas de cooperación, en los cuales Corea del Sur mantiene vínculos con México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Este foro mantiene su importancia en la medida que se convierte en un foro extraoficial de discusión de los problemas o los temas más acuciantes de la región, que después trascienden algunos de ellos a APEC, donde las instancias gubernamentales oficiales los pueden volver a tratar con más detenimiento e incorporar a su agenda. Y en el foro APEC, Corea del Sur mantiene relaciones sobre todo con México, aquí marqué Colombia, pero no es Colombia, es Chile y Perú. Son los otros miembros latinoamericanos de este foro. Este foro, por otra parte, después de la administración Trump, en mi opinión, se ha convertido, debido al poco interés que Estados Unidos le ha puesto, no solamente a las iniciativas multilaterales, sino en particular a este foro, se ha convertido en algo que progresivamente tiende a perder relevancia. Y creo que los latinoamericanos deberían de poner un poquito más de atención junto con Corea para reactivar este foro y volver a traer a Estados Unidos a discutir temáticas, temas de cooperación económica de interés para todos en la región. Pero insisto, el gobierno de Estados Unidos ha tomado un poquito de distancia para este foro, privilegiando ya no la región Asia-Pacífico, donde tal parece que la administración Trump reconoció de alguna forma la gran influencia que ejerce ahora la República Popular China, y ha optado por focalizar su atención sobre la región, lo que ellos llaman la región Indo-Pacífico, ¿no? Una región más amplia que incluye el sur de Asia y sobre todo a India. Luego, el tercer foro de relación, el más amplio, es el Foro de Cooperación América Latina hacia el Este, donde un mayor número de instancias políticas latinoamericanas tienen presencia, pero se trata de un acuerdo un foro con
con cierta potencialidad, pero que no ha logrado cristalizar en la medida en que los temas discutidos ahí tienen poca trascendencia, sobre todo sobre todo en los foros de PEC y de APEC, y por lo tanto vale la pena discutirlo como una posible área de trabajo conjunto entre latinoamericanos y coreanos. Pero, en mi opinión, es otra de las áreas descuidadas por los gobiernos participantes en esta región. Una de las cuestiones importantes, me parece, es que para el gobierno de Corea del Sur, 4 países de América Latina podemos considerarlos como los más relevantes para ellos: Chile, Perú, Colombia y México. Primero, por los acuerdos comerciales ya existentes. Recuerden ustedes, Corea se incorporó a la negociación de acuerdos comerciales al firmar su primer acuerdo con Chile, después extenderlo a Perú y a Colombia. Y México sigue siendo interesante en la medida en que México es una plataforma de producción para exportar hacia el mercado estadounidense. Pero, cuando menos, los cambios políticos que hemos tenido en México en 2018 han implicado una suerte de congelamiento de la relación bilateral México-Corea del Sur. Esperemos que esto cambie en el futuro cercano y que podamos tener una reactivación de las relaciones intergubernamentales en este ámbito. Déjenme pasar entonces al tercer tema: la cooperación y la cooperación para el desarrollo. Existen desde hace tiempo ya foros entre Corea del Sur y América Latina. Solamente me voy a referir a tres reuniones que se produjeron recientemente por la importancia de las temáticas. En 2020, en Seúl, se reunieron representantes de los gobiernos de Corea del Sur y de América Latina para discutir temas de cooperación sanitaria. Bueno, obviamente era la temática urgente del momento, y lo triste del asunto es que después de 4 años de haber pasado por esta experiencia amarga de la pandemia de la COVID-19, parecería ser que esta no ocurrió y el tema de la cooperación sanitaria ha desaparecido de las agendas políticas intergubernamentales, que sea entre países latinoamericanos, o entre latinoamericanos y coreanos, o entre prácticamente cualquier país de cualquier región, o países de cualquier región. Y esto es lamentable porque la pandemia no ha terminado, seguimos sufriendo sus consecuencias y sobre todo parece ser que no hemos aprendido nada en términos de medidas de prevención de infecciones de carácter social. Al año siguiente, en Busan, hubo una segunda reunión entre representantes gubernamentales. Se discutieron diversos temas de carácter económico, pero sobre todo un aspecto importante que los coreanos destacaron fue la discusión sobre temas de desarrollo de infraestructura productiva. Y esto viene a colación porque ustedes recordarán que los chinos ya también desde hace un rato mantienen un banco destinado al financiamiento de infraestructura productiva en la escala global. Los coreanos parece ser que llegan un poquito tarde a esta temática, pero en fin, ahí está una iniciativa que tal vez valga la pena volver a retomarla en la medida en que si los chinos han empezado a ocupar espacios importantes de la infraestructura productiva de América Latina, y para otros países como Corea del Sur es importante también involucrarse en esta área. Finalmente, el año pasado hubo un foro de hombres de negocios donde se discutió el tema de las pequeñas y medianas empresas coreanas y sus vínculos internacionales, pero también lo que me interesa destacar es que en este caso
los hombres de negocios el año pasado sometieron a discusión la situación de la política regional. Y esto porque estaban en puerta cambios importantes en Argentina, siguen los problemas en Venezuela, siguen las orientaciones hacia la izquierda en algunos países del sur y sobre todo en México. Y esto, insisto, me parece una de las temáticas que habría que superar porque la discusión entre o la ideologización de la discusión comunismo contra capitalismo, me parece que habría que superarla. Yo creo que estamos en las condiciones en las cuales nos encontrábamos en los años 50, 60, todavía 70, cuando privaba la Guerra Fría, y ahora habría que ver las relaciones de cada país con el resto del mundo de manera diferente. El segundo tema que me interesa destacar en esta área es que a partir de 1991, Corea empezó a ser un exportador de capitales, por lo tanto empezaba a convertirse también en una potencia financiera, y en 1991 creó su propia Agencia Nacional de Cooperación para el Desarrollo, la COICA. Y desafortunadamente en el 97, la crisis asiática puso fin a este primer impulso de internacionalización de Corea del Sur como una potencia en el campo de la ayuda para el desarrollo. Y solo hasta ya avanzados los años 2000 volvieron a restablecer iniciativas importantes. Y ahora, para el periodo 2024-2030, cuando menos la COICA mantiene un programa en el cual destaca estas 4 áreas que señalo aquí: mejoramiento de la calidad de vida, apoyo para una sociedad pacífica y segura, la prosperidad de estos países, el medio ambiente sustentable, y como contrapartes latinoamericanas en este ámbito, nos encontramos un reducido número de países latinoamericanos, aquellos que tienen más problemas en términos de desarrollo económico y desarrollo social, pero también países como Colombia o El Salvador, donde Guatemala, donde los conflictos del pasado, los conflictos sociales del pasado, siguen manteniendo todavía, siguen sustentando problemas en términos de grupos sociales desplazados que no encuentran un asiento definitivo, ya sea en su propio país o en países terceros. De tal manera que, en ese sentido, Corea busca contribuir ahora en esa función de potencia financiera, contribuir a que los países latinoamericanos empiecen a resolver sus problemas. Un aspecto que me parece importante en este ámbito es que los países latinoamericanos deberían de tomar nota de algunas de las discusiones que se han llevado a cabo en APEC en el pasado en torno a la necesidad de que los países receptores de ayuda oficial se conviertan también en agentes activos para el desarrollo y que no solamente se queden como receptores pasivos de la ayuda oficial para el desarrollo. Pero bueno, ya veo que estoy sobre el tiempo que me han otorgado y déjenme rápido pasar a un tema que me es de particular interés en la medida en que he estado involucrado en esto prácticamente desde su inicio. Y el tema es la cooperación académico-científica. Yo creo que esta es una de las áreas más importantes donde Corea ha logrado éxitos que superan las experiencias de una China que ha volcado cuantiosos recursos para promover la cultura y la lengua chinas, o las políticas de Japón de vinculación académica. Yo creo que China, el gobierno coreano ha sido mucho más selectivo en su estrategia
para consolidar su presencia en América Latina, y esto lo ha hecho a través de iniciativas que siguen vigentes en América Latina. En 2001, en la Universidad de Buenos Aires, nuestra buena amiga Carolina Mera inició los encuentros de estudios de Corea en América Latina, los cuales se han mantenido prácticamente con una periodicidad bianual, y recientemente celebramos el 10º encuentro. Desafortunadamente aquí nos hemos limitado solamente a 5 países de América Latina. Hemos registrado un fracaso en cuanto a la diversificación para llevar estos encuentros a otros países, pero las condiciones no fueron favorables y tuvimos que replegarnos sobre alguno de los 5 países que habían venido participando en esto. Y me parece importante porque estos encuentros, más allá del nombre de estudios coreanos en América Latina, prácticamente desde su inicio han sido encuentros de estudios iberoamericanos en América, sobre Corea, porque hemos tenido una participación destacada de colegas de la Universidad de Málaga, cuando menos a partir del 2º encuentro y después en algunos encuentros sucesivos. Esto ha tenido como contraparte la creación de programas específicos, oficiales, en las universidades, en las instituciones de educación superior de Iberoamérica, especializados en temas de Corea. Obviamente, hay que mencionar el programa de la Universidad de Málaga, también el programa de licenciatura de la Universidad de Nayarit, que ha funcionado con altibajos, pero que ahí va, continúa trabajando, ha vuelto a ser reactivado y ahí van. Los programas de posgrado en el Colegio de México, que desafortunadamente nos ha costado mucho trabajo volver a reactivar después de ya una pausa que dura un buen número de años. Pero en contraparte tenemos a la Universidad Central de Chile con un programa de maestría en temas coreanos, la Universidad del Salvador, que ha venido trabajando con un diplomado y ahora está por abrir también una maestría en estudios sobre Corea, estudios coreanos, le llaman ellos, y obviamente está esa experiencia importantísima de la iSchool, administrada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde un gran número de universidades latinoamericanas participan a distancia. El gobierno coreano ha puesto también un cuidado particular en promover la cultura y la lengua en instituciones de educación superior. Y esto creo que es uno de los aspectos importantes de esta política de cooperación académico-científica, en la medida en que son las propias instituciones las que se benefician de estos recursos. En otros casos, no siempre ha sucedido lo mismo, son más bien instancias que permiten difundir la cultura y la lengua fuera de las instituciones de educación superior. Pero en el caso de Corea, el gobierno ha tenido la virtud de mantener estas iniciativas circunscritas en las instituciones universitarias. La Korea Foundation y la Academia de Corea para los estudios sobre Corea se han esforzado en dotar a las bibliotecas de las instituciones latinoamericanas en libros en coreano y en lenguas occidentales, en crear en algunas de ellas rincones coreanos. Creo que esta es una iniciativa importante que todavía habría que empujar más lejos para que los jóvenes interesados en los temas de Corea se acerquen más a las informaciones sobre Corea presentes en estos rincones coreanos. Y obviamente también las 2 instituciones coreanas han otorgado apoyos financieros para programas de estudios sobre Corea, los que mencionaba anteriormente. Y un aspecto que me parece importante en el caso mexicano es que el año pasado hubo la primera reunión de rectores de universidades Corea-México.
Y esto ha permitido a las instituciones de educación superior de ambos países empezar a diseñar una agenda conjunta para temas relevantes para estas instituciones en los países de Corea, en México y en Corea del Sur. Como ven, las temáticas han sido extremadamente amplias. La diversificación de las relaciones ha sido intensa y agotarlo esto en una charla sería imposible, pero me parece que podríamos tener tres grandes conclusiones sobre esto. El primero ya lo he indicado, se trata de dejar de lado los temas que ideologizan las relaciones entre Corea del Sur y América Latina para tratar de poner de realce temas realmente constructivos que sirvan para desarrollar tanto la relación bilateral, las relaciones bilaterales, como las condiciones específicas en las que se encuentran en nuestros países en América Latina. Corea, el gobierno coreano ha sido muy generoso en la dotación de recursos y creo importante que nuestros gobiernos puedan trascender hacia la etapa de donantes pasivos, de receptores pasivos a receptores activos de esta ayuda, para empezar a encontrar también soluciones propias a nuestros propios problemas. En esto ya les indicaba a ustedes, hay un interés particular de Corea del Sur sobre Chile, Perú, Colombia y México, pero también hay interés de Corea en términos de cooperación para el desarrollo en Bolivia, Ecuador, Paraguay, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú. Ahora bien, Colombia y Perú se encuentran en los dos grupos, pero esto por las razones específicas de cada país. Y el resto, insisto, necesita tener en cuenta sus propias condiciones de desarrollo para definir la mejor manera de conducir la relación bilateral con Corea del Sur. El tercer punto que me interesa es que en esta diversificación de las relaciones entre Corea del Sur y América Latina, también ha habido una multiplicación de actores participantes. ¿Sí? Hasta antes del 2000, eran prácticamente relaciones de gobierno a gobierno. Poco a poco, los actores que se encuentran involucrados en esta relación han sido capaces de llevar sus propios intereses al ámbito de la relación bilateral para desarrollar agendas específicas entre Corea del Sur y los diferentes países de América del Sur. En esto, una de las conclusiones a las cuales podríamos tal vez llegar en términos generales es la necesidad también de incorporar el tema de la triple hélice pregonado por los japoneses en todos los ámbitos en los cuales ellos se vinculan con la región, a las relaciones entre Corea del Sur y América Latina. Si no logramos una sistematización de las agendas en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla la relación entre Corea del Sur y América Latina, difícilmente podremos sacar el mejor partido posible de esa relación. Yo aquí concluiría para poder discutir un poquito sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Nos has dejado pensando, has tocado, creo que toda una serie de teclas, ¿no? Y has generado una sinfonía muy, muy interesante. El tema era muy genérico, relaciones internacionales, justamente para que tú pudieras, ¿no? ir desgranando los aspectos que más te interesaban. Y creo que ha sido muy, muy estimulante, ¿no? La cuestión de la relación económica en esa internacionalización y la cuestión, como tú has planteado al final, académica, y cómo de alguna forma también el tema de la cooperación al desarrollo genera esa triple hélice, ¿no? A la que te referías y que algunos países de alguna forma están sobredeterminados por algunos elementos y otros están de alguna forma, la relación se hace con una vinculación a un solo de los elementos, ¿no? Escuchándote se me han ocurrido muchas cuestiones, te lo agradezco. Son cuestiones que muchas de ellas estaban a lo mejor, ¿no? ahí
un poco en un nivel subliminal. Escuchándote, me parece interesante, voy a mencionar pues tres cosas y tú recoges las que más te puedan interesar o las que te parezcan pues que tienen algún recorrido, ¿no? Es cierto que incluso juntos, ¿no? Hemos estado con Renato también en algunos encuentros y hemos participado en foros, incluso en libros conjuntos, ¿no? Donde esta idea del fracaso del capitalismo coreano, creo que quizá puedes extenderte un poco más, ¿no? Yo siempre la he entendido, porque claro, el plantear un poco una lucha frente al capitalismo coreano de una manera ideológica, quizá eso se escapa un poco a la época actual, ¿no? Entonces, el fracaso del capitalismo coreano siempre lo he entendido porque el capitalismo coreano no puede ir solo, sino que tiene que ir de la mano con toda una serie de factores, ¿no? Como los derechos humanos, las relaciones interculturales, el respeto también a la diversidad transnacional. En general, no ese es el término, ¿vale? No son esos los términos que se utilizan, pero creo que una manera de actualizar esa idea, ¿no? Del fracaso o de la polémica o del debate sobre el capitalismo coreano, creo que sería más interesante orientarla en este sentido. No sé lo que tú piensas. Y por otra parte, te quería preguntar también, ¿qué pasa con Argentina, no? O sea, tú qué diagnóstico sencillo haces y qué viso de futuro tiene la relación bilateral o multilateral, pero que incluye a Argentina y a Corea. Y por otra parte, también relacionado con estas dos cuestiones, eh, he notado, y en alguna ocasión que hemos hablado, el término estudios coreanos se va extendiendo, pero no todos estamos a lo mejor completamente de acuerdo con su utilización con respecto a nuestro contexto, ¿no? Estudios coreanos en América Latina. Yo lo que te pregunto es, ¿no se podría a lo mejor afinar, ¿no? Ser un poco más delicado y a lo mejor llamarlo estudios latinoamericanos sobre Corea o estudios iberoamericanos sobre Corea? Esos son un poco de entrada y como te digo, bueno, pues lo que a ti te parezca interesante de responder. Muchas gracias y después pues le pasamos la palabra también a Renato. Muchas gracias. Bueno, en términos de la discusión sobre el fracaso del capitalismo coreano, sí, estaría de acuerdo contigo. Hay cuestiones todavía pendientes, no resueltas por el rápido desarrollo económico. ¿Ah? Podemos todavía hablar sobre cuestiones de disparidad económica, que es algo consubstancial al sistema capitalista, y esto lo encontramos presente en Corea. Podemos, tú has mencionado los derechos humanos, en el sentido como los entendemos en las culturas de corriente, de matriz grecorromana, ¿no? Que habría que diferenciarlo como lo entienden los asiáticos, el tema de los derechos humanos. Pero bueno, cuando menos en el sentido que lo comprendemos, es, sí, quedaría todavía mucho por hacer. Pero yo a lo que me refería era algo mucho más, todavía mucho más simple. ¿Ah? En este ámbito en el cual me tocó escuchar esta idea del fracaso del capitalismo coreano, iba simplemente en el contraste ideológico existente entre un capitalismo coreano que ha fracasado y un socialismo norcoreano que ha sido exitoso. Entonces, cuando uno ve los indicadores de desarrollo económico, de desarrollo social entre ambas sociedades, pues uno no puede más que erizarse los pelos porque imposible hablar de un fracaso del capitalismo coreano en esos términos y un éxito del socialismo norcoreano. Era en ese sentido que le refería, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que el tema del capitalismo coreano todavía tiene mucho de dónde cortar. Yo sigo insistiendo en que Corea, por más que sea uno de los países que más ha progresado en términos de la democratización política, su democracia todavía tiene
muchas cuestiones que resolver para, para ser un modelo para otras sociedades. Pero bueno, esa es una cuestión que habría que ver. Una de nuestras exalumnas en el colegio me encantó en la época en que hacía su tesis, porque ella hablaba de las cuestiones básicas para considerar a una sociedad como democrática, ¿no? Que haya elecciones libres, periódicas, que haya una autoridad independiente para sancionar elecciones, etcétera. Pero más allá de eso, decía ella, entonces, y lo sigue sosteniendo, más allá de esos elementos básicos, habría que tener en cuenta también cuestiones de la calidad democrática, que cuestiones que van más allá de esos elementos básicos fundamentales que enriquecen la experiencia de la construcción democrática de Corea. Y yo creo que es ahí donde podemos discutir muchas cuestiones y donde podemos aprender en América Latina de Corea del Sur sobre la forma de construir un proceso de democratización de la sociedad. Yo creo que iba en ese sentido la idea de fracaso del capitalismo coreano. Una manera más simplista de plantearlo que como lo formulabas tú. El tema de Argentina, yo creo que el gran tema de Argentina es ahora, en términos de inserción internacional, y sobre todo en particular en Asia del Este. El gran problema de Argentina fue la profunda vinculación que logró mantener en términos económicos con China. Y en el momento en que hay una reorientación política del gobierno, esos vínculos se han crispado y ponen en riesgo ahora la relación bilateral sino-argentina. Y esto se convierte, de alguna manera, en un espacio privilegiado para fortalecer la relación de Argentina con Corea. Porque la lógica de la expansión de chinos y coreanos en América Latina ha sido relativamente diferente. Yo creo que sí, Corea puede beneficiarse de alguna manera en esta reorientación política de Argentina. Yo vería en este caso Argentina como el espejo de lo que sucede en América Latina, en México digo, ¿no? Donde hemos tenido un giro supuestamente hacia la izquierda y donde las relaciones entre las formaciones políticas que gobiernan en México han obligado a tener una posición oficial de distanciamiento, no de distanciamiento, sino de congelamiento oficioso de la relación bilateral con Corea del Sur. Y esto otra vez nos lleva a ese marco ideológico dentro del cual se siguen moviéndose nuestros gobernantes, y aún los de Corea del Sur, y aún los de China. Yo creo que es necesario superar ese marco ideológico para lograr vincular a nuestras regiones con estos países, y sobre todo para poder sacar provecho en América Latina de las vinculaciones que mantenemos con estos países asiáticos exitosos. Sobre el tercer tema, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se indicaba en torno a los estudios coreanos. Como actor involucrado en los estudios asiáticos, siempre insisto en que hay dos posibilidades de trabajar en estas áreas. Una es los estudios de área, que implican que quienes desarrollan los estudios de área, los estudiantes de estos estudios de área, válgase la redundancia, necesitan por fuerza utilizar la lengua, la historia, la cultura, para poder desarrollar esos estudios de área. Y en ese sentido, cabe plenamente denominar la realización de estos tipos de estudios coreanos, o estudios chinos, o estudios japoneses, ¿no? Pero no siempre es necesario esto. También, ¿no? Es posible hacer estudios sobre las sociedades asiáticas sin
manejar el idioma, sin conocer la historia de los países, porque hay temáticas que no requieren de esto como instrumento sociológico, sino que basta con manejar lenguas utilizadas en el ámbito internacional para poder desarrollarse como especialista, qué sé yo, del comercio, de las relaciones políticas, de otras áreas. Y en este caso, sí, hablar de estudios coreanos me parece una extralimitación y me parecería más adecuado hablar de estudios sobre Corea. Simplemente utilizar dos formas de expresión diferentes para referirse a dos maneras también diferentes de aproximarse a estos países. Más allá de eso, queda todavía como una asignatura pendiente para quienes estamos involucrados en esto, qué tanto nuestro background cultural influye sobre la manera de percibir a los asiáticos, ya sea que nos dediquemos a los estudios coreanos o que nos dediquemos a realizar estudios sobre Asia. Pero el ser unos latinoamericanos, otros iberoamericanos, otros norteamericanos, otros europeos, de alguna manera influye sobre la manera en que nos acercamos a ellos. Yo creo que eso es lo que hace rico el desarrollo de estos diferentes tipos de estudios sobre Asia o asiáticos desde diferentes regiones del mundo. Pues te agradezco mucho porque me aclaras en gran medida. Animo a los participantes y las participantes que nos acompañan a través del chat a escribir toda serie de preguntas, comentarios, dudas, cuestiones que quieran plantear. Y le paso la palabra también para que nos introduzca en alguna de las cuestiones que le ha hecho pensar a Renato. Muchas gracias. Gracias, Manuelo. Pues bueno, de entrada, los temas que cubrió Juan José son para 4 clases, ¿no? Literalmente, o sea, un diplomado. Sobre todo muy importante, ¿no? El tema 1 y 2 para los estudiantes que están ahorita o que van a ver en diferido, ¿no? Una panorámica, una radiografía. Y esto me lleva a, tomando de donde se quedan ahorita, creo que no hemos dimensionado, y por eso qué bueno que Juan José subrayó el tema de la Cumbre de Rectores, no hemos dimensionado en América Latina y en particular en México, y me refiero a los que toman decisiones, ¿no? Sector privado, público y académico, la importancia de Corea, de entenderlo, de estudiarlo, como un actor global, ¿no? A nivel económico, geopolítico, pero también aquí a nivel local, regional, ¿no? Porque además estamos hablando de relacionarnos con una economía avanzada, innovadora, pero también, sobre todo, democrática. Estamos trabajando con una democracia muy avanzada, ¿no? Si bien, obviamente, hay debates sobre qué tipo de democracia tiene, etcétera, como el tipo de que si es un capitalismo exitoso o no, también es de risa cuando critican la democracia coreana desde América Latina, en fin. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero aquí señalar es que, Juan José no me dejará mentir, trabajar con Corea es trabajar con un país democrático y sobre todo con las agencias de cooperación con las que trabajamos, donde además está una tercera generación de coreanos que son globales en su formación, en su visión, que además manejan perfectamente bien nuestra lengua, el castellano, y no se diga también otras lenguas. Creo que hemos desperdiciado muchas oportunidades, ¿no? Ya mencionaba Juan José algunas. Claro, Juan José presenta un vaso medio lleno, ¿no? Y que me parece que es muy, muy importante partir de ahí. Pero una preocupación que tenemos es que, por un lado, y yo lo he vivido en el Centro de Estudios Asiáticos en la UANL, tenemos un número muy importante de estudiantes que estudian coreano, pero el problema es que el interés de los jóvenes, en España igual que en América Latina, ha sido por el K-pop. Y eso es muy bueno, pero también es muy malo, porque qué bueno que este éxito de las industrias creativas y culturales de Corea ha sido un éxito, pero tiene un peligro, porque no tiene sustancia. Y porque ahorita en lo que tú mencionabas, Manuel y Juan José, ¿no? Estudios sobre Corea o coreanos, ¿no?
pues es sobre Corea, pero además sobre una temática, básicamente, donde está el interés. Cuando hago la encuesta con mis alumnos, ¿por qué están estudiando coreano? ¿O por qué quieren estudiar coreano? 99% es por el K-pop y todo lo que implica, ¿no? Los dramas, entender los dramas en coreano, pero no más allá de eso, ¿no? Y Juan José deja muy claro algo que es muy importante desde también lo que un servidor estudia, y es el comercio internacional, ¿no? Y ahora que hablamos del nearshoring, y bueno, y tenía que ver con la charla pasada de Víctor Alemán de Kia, pues el nearshoring es una realidad en el sentido de que están ampliando, ¿no? Las capacidades y la inversión de Corea en México, particularmente, ¿no? Pero también en América Latina. Y no se ha creado en México y en América Latina realmente inteligencia comercial. O sea, y además, con ProMéxico desaparecido, no ha habido también una institución académica que haya generado estudios de inteligencia comercial, ¿no? Y acompañar al sector privado nuestro, latinoamericano, mexicano, ¿no? Para poder, ¿no? Lograr hacer esto. O sea, una cosa son los diálogos, arriba, choque de copas, fotografías, pero abajo no hemos dimensionado esto, ¿no? Qué bueno que surge este instrumento, este espacio de cumbre de rectores, que por cierto ahora en un mes va a ser acá, bueno, en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, en poco tiempo. Pero, repito, creo que es un momento muy importante donde desde la academia tenemos que poner a exposición de los que toman decisiones hacia dónde hay que ir. O sea, esta charla de Juan José hay que ponerla ahí, pues, ¿no? Y junto con eso también, otra preocupación que tengo, y ya lo estoy viviendo, es que Corea, desde sus múltiples agencias, ha sido muy generosa, ¿no? En ofrecer financiamiento. Pero ¿hasta qué momento va a ser de generosa y en qué momento ya no va a tener? Porque también ellos tienen problemas, ¿no? La crisis, evidentemente del COVID, pero también la crisis comercial, tecnológica, Estados Unidos-China, también está poniendo a Corea en un predicamento. Entonces, digamos, yo creo que un reto, y Juan José lo ha puesto desde hace mucho tiempo en el escenario, es instrumentar cada vez mejor las acciones que se han presentado en el continente, ¿no? Y además, aquí sí incluyo evidentemente España, por eso este diálogo de Iberoamérica, dialogar más, ¿no? Poder generar, digamos, justamente esos espacios de vinculación para instrumentar estrategias precisas, ¿no? Y acompañar al sector público, privado y académico. Porque, digo, también ahorita en este listado que Juan José nos compartía, en general son esos aislados, ¿no? Aislados, y repito, que dependen del financiamiento de Corea. Entonces, cuando este financiamiento ya no exista, ¿qué va a pasar, no? ¿Y qué productos salen de ahí? ¿Qué productos que realmente tengan practicidad, no? Sobre todo para que esto que está pasando, ¿no? Desde nosotros acá se aproveche. Porque sí, hay 2,000 empresas coreanas en México, ¿no? De capital coreano. Fantástico. ¿Cuánto es de insumo nacional? Y luego de esta capacidad de intercomunicación que se da por ya la migración coreana en México, ¿cuánto de aquí se ha aprovechado para que hagamos vínculos para poder exportar productos nuestros o encontrar capacidad de produría? En fin, me refiero nada más al puro ámbito de lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Pero en el tema de innovación, y también lo hemos platicado y en diálogos ha salido, es el tema también que subraya muy bien Juan José. Hombre, son número uno en patentes, top 3 en patentes y innovación Corea. ¿Dónde está esta cooperación científica y tecnológica con Corea, no? Amén de la firma de convenios y choque de copas, fotografías, 8 columnas. Es decir, hay que pasar algo más allá, porque sí es preocupante, porque como lo hemos visto con Japón, que era como el referente para nosotros, que ponía fondos, los jóvenes se involucraban por toda la cultura, ¿no? Pop también japonesa, manga, anime, pero pues ahora, digo, y con todo y que sigue siendo de las 5 economías más importantes del mundo Japón, pero ya no tiene esto, ¿no? Entonces, y hemos visto cómo Corea ahorita pues tiene mayor preeminencia entre los jóvenes, ¿no? Etcétera, que Japón. Pero ¿cuánto va a durar? Y con el tema también de que China a su vez, por su misma capacidad y por su desarrollo, etcétera, también evidentemente es como un imán que absorbe interés. Entonces, creo que el reto está por ahí y termino con esto que se estudia.
que sí tenemos que fomentar los estudios, ¿no?, sobre Corea. Es decir, qué bueno que sí existe la posibilidad de que jóvenes dominen el idioma coreano. Fantástico, porque eso ayudaría a hacer trabajo de campo, etcétera. Pero lo que hoy se requiere son cuestiones más prácticas. Y luego se da la paradoja de que tenemos alumnos que dominan el coreano, pero que no tienen plazas académicas o que no tienen un campo de trabajo, ¿no? Y me refiero, obviamente, a la producción increíble que ha hecho Málaga, ¿no? Y lo hemos platicado también. Pero al final del día, pues en España no está la inversión, no está pasando esto y está pasando en América Latina. Pero entonces, ¿cómo también nos comunicamos, no? Bueno, creo que esta usted nos ha dado para muchas reflexiones y sobre todo generar por acción. Sí, gracias, Renato. Híjole, ¿cómo reaccionar a estas temáticas? Tal vez valga la pena comenzar con la cumbre de rectores y las condiciones en las cuales se realiza, porque supongo que después de la experiencia Corea-México, esto va a repetirse en términos de Corea-Chile, Corea-Argentina, Corea-Colombia. Y yo creo que una de las cosas que tendríamos que evitar es que estos ámbitos de discusión se conviertan solamente en cajas de resonancia de las instituciones de educación superior. Creo que el hecho de buscar la participación del sector académico en este contexto de la triple hélice, habría que plantearlo en el sentido que decías, cómo desde la academia podemos aportar temáticas que sirvan de interés, en la cual participen representantes gubernamentales, empresarios y los mismos académicos. Sin esto yo creo que vamos a seguir otra vez bordando en el vacío sobre temáticas que pueden lucir en el papel muy bien, pero que van a tener poco impacto sobre las condiciones de vida de nuestras poblaciones. El año pasado yo hacía una propuesta nuestra embajada sobre la importancia de vincular la cooperación de las universidades en temas específicos. Al menos en el caso del gobierno mexicano, desde el inicio de la administración actual, ha habido interés en desarrollar la región del Istmo de Tehuantepec, pero también el sureste, y con el sur-sureste, América Central. Entonces, una propuesta que veía yo viable era poder diseñar desincentivos para que las inversiones directas provenientes de Corea no se vayan hacia la frontera norte y diseñar incentivos para que estos se vayan a esas áreas que le interesa al gobierno mexicano desarrollar, la zona del Istmo y la zona sur-sureste que vincula esta área del Istmo. Y para esto, pues, tienes instituciones mexicanas de educación superior que están vinculadas a temáticas específicas en las cuales era posible desarrollar, qué sé yo, temáticas como las energías limpias. Chiapas es el principal productor de energía hidroeléctrica, pero también hasta ahora es el principal productor de energía eólica y hasta térmica. Entonces, ¿por qué no utilizar ese pool de condiciones existentes en la región para impulsar la creación de empresas que trabajen en esta área? Era uno de los ejemplos, ¿no? De estos podemos todavía citar otros más. Ahora se me ocurre, por ejemplo, en el caso de China, que está muy interesada aparentemente en invertir en México para producir autos eléctricos, en principio para exportar a Estados Unidos. Los estadounidenses ya protestaron y dijeron, si ustedes hacen eso, Timex se acaba. Pero, ¿qué impide al gobierno mexicano canalizar estas inversiones otra vez al sur-sureste para lograr la industrialización de esa región e inducir la industrialización de América Central? Y
producir autos para el mercado latinoamericano en vez del mercado norteamericano. Digo, hay áreas de oportunidad que se van presentando de acuerdo a cómo se desarrollan las condiciones y las dejamos pasar por alto, ¿no? Y dejamos que todo se resuelva de manera automática, sin la intervención gubernamental, cuando lo que vemos en que todas las experiencias económicas exitosas es que la conducción gubernamental es absolutamente necesaria. Pues, no sé, es algo que me sigue preocupando, que las cumbres de rectores se vuelvan, como tú dices, en espacios para tomarse la foto, pero que no nos reditúen absolutamente nada. En el caso de Japón, he visto yo muchos resultados concretos de las cumbres de rectores México-Japón y ya tienen más años que la de México-Corea. En fin, yo creo que habría que buscarle por ahí. El otro punto, y algunas de las preguntas tienen que ver con el tema del K-pop, del Hallyu, etc. No es una temática en la cual yo esté involucrado directamente, pero me parece sí que es importante como punto motivador para los jóvenes de acercarse a los temas de Corea. Ahora bien, el gran problema que se plantea para nosotros como instituciones de educación superior es cómo hacer que los chicos trasciendan de ese interés puntual a temas más importantes, más profundos sobre Corea y que les permitan evidentemente insertarse en las actividades productivas, que no se queden, como decía Renato, nada más con el conocimiento de la lengua, pero sin empleo. Creo que otra vez una de las cuestiones que habría que diseñar en los programas coreanos es cómo aprender nosotros como profesores y los estudiantes, cómo insertarse en las empresas coreanas presentes en nuestros países. Nuestros programas están diseñados un poquito en el aire, de manera ideal, sobre lo que debemos aprender sobre Corea, pero a la hora de discutir con exalumnos nuestros, por ejemplo, nos dicen, es que para mí hubiera sido más fácil desarrollarme en una empresa japonesa, en una empresa china, si hubiese aprendido algo en el curso de la maestría. Y eso es lo que no les enseñamos a los estudiantes. Y no les enseñamos a los estudiantes porque no nos preocupamos en acercarnos a las empresas para preguntarles cosas simples. ¿Qué requeriría un egresado, no sé, del Colegio de México para poder trabajar con ustedes? Y en función de lo que nos respondan, no orientar nuestro trabajo académico totalmente hacia eso, sino ofrecer a los estudiantes instrumentos que les permitan después resolver problemas prácticos a la hora de vincularse a empresas concretas presentes en México. Yo creo que eso es algo que no hemos hecho por la manera como hemos orientado nuestros programas y porque en muchas ocasiones no queremos complicarnos la existencia de este tipo de asuntos. Yo he propuesto esto. La administración en mi institución se cogen de hombros y no podemos hacer gran cosa, desafortunadamente. Pero bueno, yo creo que sí, el K-pop, el Hallyu, todo eso han tenido un impacto importante. Insisto, yo no puedo hablar con detenimiento de esto, no es un área que yo conozca, pero sí me parece relevante como motivador para los jóvenes, porque a fin de cuentas ahora nos encontramos con un contexto completamente diferente al que teníamos hace 20 años, cuando nosotros teníamos en nuestro programa sobre Corea, una de las grandes dificultades era carecer de estudiantes interesados en la temática. Hoy lo que sobran son estudiantes interesados en la temática. Y uno de los problemas es justamente cómo canalizar ese interés hacia áreas específicas que les permitan a los jóvenes
ir más allá del Hallyu del K-pop para tener carreras profesionales en las áreas en las cuales estamos trabajando. No sé. Hay alguna pregunta en el chat al respecto, sin entrar excesivamente, ¿no?, en nuestra especialización en el Hallyu. Ninguno de los tres creo que seamos especialistas en concreto, vamos a decir así, en los contenidos de las temáticas de Hallyu. Pero sí, por ejemplo, hay una buena apreciación de Leonor Cremallera, ¿no?, que plantea que desde su ámbito, que es el de la comunicación, realmente el Hallyu es algo más, no es exclusivamente conocer los grupos o no, o las expresiones culturales emergentes, sino que, por ejemplo, estudiar las audiencias, las mediaciones interculturales, las estrategias comunicativas de mercado, narrativas, etcétera, ya de por sí se convierte en una especialidad, ¿no? Es algo que no es tanto conocer, bueno, pues el Hallyu, su desarrollo, en qué consiste, sino de alguna forma incluirlo también, por ejemplo, en los estudios, en las investigaciones de la ciencia de la comunicación. O, por ejemplo, como nos pregunta también Angélica, ¿es posible entender que el auge, plantea ella, de la literatura coreana pueda ayudar a ir un poco más allá pues de lo que ha sido el K-pop o el K-drama, ¿no? O sea, de alguna forma la literatura o incluso el audiovisual global hoy en día, series, las películas oscarizadas, de alguna forma esto trasciende una visión, es juvenil simplista, voy a decirlo así, ¿no? Con todo mi respeto, desde nuestra mayor edad, espero que se comprenda, ¿no? Y que sean generosos pues, con esta expresión. O sea, me refiero a una cierta visión simplista de que nuestros estudiantes, bueno, pues cuando se pregunta en las clases, en los comienzos de los cursos, la mayoría están interesados por los fenómenos juveniles emergentes, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no?, de cómo llevar o de cómo traer de alguna forma ese interés hacia campos más desarrollados en el saber económico, sociológico, político, de relaciones internacionales, etcétera, se podría ayudar de otros elementos que a lo mejor tenemos también los docentes un poco, podemos decir así, olvidados, ¿no? Como que es, bueno, una cultura global más amplia que implica la literatura, el cine, el audiovisual, etcétera. Y también esto mismo lo voy a ligar a una cuestión que plantea, que me parece muy interesante, de Merit Mendoza, ¿no? Hay mucho intercambio estudiantil hoy en día, hay una apuesta muy importante del gobierno coreano y las universidades coreanas, y hay verdaderamente, y Renato puede dar fe de ello, pues yo porque ha estado muy especializado en internacionalización, ¿no? El gran interés que hay de las universidades coreanas por el intercambio, por la internacionalización a nuestros países. ¿Bien? Entonces, es decir, cómo estos vértices que a lo mejor de entrada se pueden pensar que están un poco alejados de nuestro, ¿no?, de nuestro ámbito más de especialización, de lo que comentaba también Juan José antes, ¿no?, de las diferentes ramas, por llamarlo así, de aproximación al fenómeno de la coreanización internacional hoy en día, ¿nos podrían ayudar? ¿Se podría hilar en este sentido? ¿Cómo podríamos organizar nuestros diplomados, nuestra formación futura, recopilando algo de esta motivación y ampliándola y acercándola un poco a temas, pues como tú muy bien has comentado, Juan José, que a lo mejor en las décadas pasadas han organizado los estudios que a lo mejor no han sido muy exitosos, diplomados, etcétera, de investigación sobre Corea? Sí, yo creo que una de las cosas que más sugerentes eh, que que podemos ver en las intervenciones del público es esta idea de estudiar, como dice Leonor Cremallera, las audiencias, las mediaciones, las estrategias de comunicación, el mercado, narrativa, redes sociales, en la perspectiva del Hallyu. Pero yo creo que sí, el Hallyu es importante en sí como un instrumento de la política exterior coreana, pero uno de los riesgos que me parece que podemos correr en esto es idealizar tanto la importancia que tiene el Hallyu
que nos olvidemos del contexto histórico en el cual se produce esta ola coreana, ¿eh? Olvidando que hubo antecedentes importantes y que los coreanos lo que han hecho es actualizar esos antecedentes para sacar el mejor partido de las circunstancias en las cuales se encuentran ahora. Si hablamos de contenidos, por ejemplo, queremos poner de realce la importancia creciente que han tenido los K-dramas, ¿no? No hay que olvidar tampoco, porque por ejemplo hubo anteriormente una gran influencia de las telenovelas mexicanas en América Latina y aún en Asia, ¿no? Me acuerdo en los años 90, caminando por Indonesia, a las 6 de la tarde, todas las ciudades se paralizaban y lo único que escuchaba era una telenovela que estaba de moda en ese momento con esta actriz mexicana tan famosa, es que se me escapa el nombre. Pero todo Indonesia se paralizaba para ver la telenovela mexicana, traducida al indonesio, por supuesto, ¿no? Y entonces habría que estudiar, sí, por qué en su momento fueron exitosas las telenovelas mexicanas, porque ahora lo son el K-dramas, en qué condiciones se producían aquellas telenovelas, cuáles son las condiciones en las cuales ahora se producen los K-dramas, porque lo interesante es ver cómo se desarrolla históricamente este fenómeno de comunicación de masas, no solamente un momento específico de la comunicación donde las instancias coreanas son predominantes. Hay influencias anteriores. Renato hablaba del decaimiento de Japón. Lo mismo podemos decir en esta área de la ola coreana, tuvo como antecedente una ola japonesa, donde había música, donde había manifestaciones culturales japonesas que después fueron sustituidas por las coreanas. Pero anteriormente otra vez hubo también influencias norteamericanas. Yo soy un producto del rhythm and blues, del rock and roll, ¿eh? Imagínense desde dónde vienen las influencias externas que me han ayudado a formarme. Y antes de mí, pues igual había una influencia de la música mexicana en América Latina muy importante. Entonces son fenómenos que no podemos, creo yo, considerar de manera aislada, sino que hay que ubicarlos en su contexto histórico, porque de ese contexto histórico vamos a entender por qué las sociedades han optado por esto, por estas formas de expresión, cómo las empresas se han adaptado a las condiciones existentes en un momento determinado para responder a esta situación, etcétera. Y yo creo que el K-pop, los K-dramas y todas estas expresiones de la ola coreana, habría que ubicarlas en esa dimensión histórica para no idealizarlas de manera absoluta. Porque sí, es importante estudiarlas, pero como resultado de procesos históricos específicos que han permitido que esto se desarrolle en la actualidad. Micrófono. Es muy interesante también lo que plantea Paula Vázquez, que está realizando un doctorado precisamente sobre el estudio de la educación en Corea. Ella ya plantea que justamente como estamos planteándolo nosotros, valga la redundancia, ese entretenimiento coreano es vía de entrada a otras temáticas, ¿no? Es un poco un umbral, ¿no? Y quizá entendiéndolo así se pueden entender las cuestiones de cómo una cierta conexión intergeneracional en los estudios latinoamericanos o iberoamericanos sobre Corea, ¿no? Hay que conseguir de alguna forma conectar, porque claro, la cuestión un poco del entretenimiento, como lo llama ella, y me gusta, ¿no?, el nombre, el entretenimiento de raíz coreana y que sea globalizado, realmente abre, fijaros, para ella le ha abierto la puerta un poco a la educación coreana y a las cuestiones de salud mental relacionadas, ¿no? Entonces,
Y justamente al hilo de esto también, creo que la empleabilidad hoy en día de los estudios sobre Corea es mucho más alta en el mundo académico que, que en otro territorio, cuando realmente eso es un síntoma. Hay que analizar, ¿no? Por qué realmente hay pocos datos sobre empleabilidad de nuestros estudios, pero los que hay, en general, no son muy halagüeños con respecto a una especialización en lengua y cultura, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay un abanico más amplio en otras cuestiones, quizá aparte de la traducción de los temas académicos, de becas de investigación, etcétera, está el tema diplomacia, ¿no? Que aquí en nuestro país y también en Latinoamérica es una vía. Ciertos temas ingenieriles, ciertos temas de cooperación internacional, ciertos temas, pero realmente yo creo que habría que plantear también entre nuestros países y entre nuestras iniciativas un debate sobre la empleabilidad y no solo en el sector empresarial, que es importante, porque creo que también la empleabilidad en el sector empresarial, no sé lo que pensáis, lo hemos discutido, ¿no? Distintos colegas en varias ocasiones, es también generar la demanda. No es solamente recoger la demanda, sino a la empresa también hay que llevar la demanda. Hay que plantearle al empresario, igual que al político, en qué puede beneficiar una especialización sobre Corea. No sé lo que pensáis al respecto. De entrada, mi primera reacción es que, así como Paula Vázquez ha encontrado un tema de investigación trascendiendo del K-pop a temas más académicos, o decir, más profundos, tal vez ahora valdría la pena utilizar a Paula Vázquez como objeto de estudio. ¿Cómo se produjo esa transición para que podamos también generalizarla? ¿No? Porque yo creo que esas son las cosas que luego nos faltan. Poder motivar a los estudiantes a que trasciendan de ese interés inmediato. Y enhorabuena para Paula, porque ha encontrado un filón en el cual ella puede desarrollarse profesionalmente y formarse y desarrollarse profesionalmente. Y insisto, habría que ver, usarla como ejemplo para nuestro trabajo cotidiano con estudiantes. ¿Algún comentario más? Nuestra sala virtual o entre nosotros, algo que aportar al respecto. Renato, nos dice Paula que en su caso fue estudiar ambas cosas, que le gustaron ambas cosas. Ella entiendo que ha sido alumna de la Universidad de Málaga y que partía, si no me equivoco, Paula, de estudios de educación. ¿Bien? Y fue tu interés por Corea lo que hizo de alguna forma, ¿no? Que unió ambas cuestiones. Bueno, yo quisiera comentar con todo esto que hemos estado platicando. Eh, alguien se preguntaría, ¿no? Si entra ahorita este foro, ¿no? ¿Por qué diálogos Iberoamérica-Corea? ¿Por qué no Asia, no? Que sí, evidentemente, pues habría que ampliarlo, pero lo que ha quedado muy claro hoy, particularmente en este diálogos, es que Corea, por razones diversas, ha traído la atención de Asia a Iberoamérica. Es decir, antes lo fue Japón, pero ni con esta fuerza, ni en esta dimensión, ni con esa rapidez. China también, obviamente, pero como no desarrolló justamente, y es toda una crítica, ¿no? A su política de cosas creativas y culturales, en fin, porque hay detrás ideología, etcétera, y propaganda. Entonces, realmente lo hemos dicho, ¿no? También un poco en tono de burla, de broma, en fin, eh, que antes con nuestros alumnos, ¿no? Por lo menos acá en México, le preguntabas a una chica mexicana, oye, ¿tú te casarías con un asiático? No, jamás, ¿no? Etcétera, ¿no? En esta cuestión también estereotípica, ¿no? Lo anglosajón, lo occidental, lo europeo. Pero ahora, lo coreano es bonito. Es decir, Corea ha hecho Asia bonito, bonitas, ¿no? Guapas.
guapos. Y entonces, claro, otra vez, ¿no? Lo que decíamos, qué bondad para nosotros que estudiamos Asia en un contexto desde diferentes disciplinas, Corea nos lo ha facilitado, ¿no? Consejo José. O sea, yo me acuerdo Juan José lo que batallaba para tener 3, 4 alumnos que quisieran entrar al área de Corea en el Colegio de México y que se mantuvieran, porque bueno, que entraran, pero lo que lo mantuvieran y terminaran la tesis. Y ahora, bueno, el problema del SEA Colmex sería a cuántos van a dejar fuera, ¿no? Como en las públicas, dejar fuera gente de las carreras. Entonces, pero bueno, entonces yo creo que el reto a partir de aquí es qué vamos a hacer con este momentum que como buena ola que siempre aparece, que estaba ahí presente, nos tiene aquí sentados hablando de esto y espero que muchos diálogos más, pero ¿qué vamos a hacer a partir de aquí, no? Yo creo que eso es lo interesante. Y yo sí subrayo esta propuesta que José ha hecho y ahora la subraya más, cómo vincular realmente lo que hacemos con lo que se necesita hacer, ¿no? Acercarnos más al sector empresarial. Estamos vinculados tremendamente. Y ya viene la crítica además, luego que la academia no sirve para nada y que, etcétera. Y donde además también, pues en nuestro país, por lo menos en México, más fondos a la investigación y esto, pues no habrá. Entonces, más vale que también seamos muy económicos en lo que hacemos y muy eficaces, no en lo que pensamos. Muy bien, pues si Juan José quiere aportar algo, nos vamos a despedir con sus palabras, algún resumen, algún comentario. Gracias, ha sido muy interesante la discusión el día de hoy y yo insisto mucho en que lo importante en todo caso es ubicar en contextos históricos los fenómenos que estudiamos para evitar, por ahí veían algunos de los comentarios en el chat, para evitar la romantización de alguna experiencia, ¿no? En América Latina somos muy dados a que en el pasado queríamos construir círculos de calidad al estilo japonés cuando no tenemos las condiciones culturales para tal cosa. Después quisimos imitar a los chinos cuando no tenemos Partido Comunista Chino en América Latina, en una sociedad. Ahora el riesgo es de querer imitar a Corea cuando igual no estamos en las mismas condiciones que los coreanos. Yo creo que lo interesante de esto es entender cómo han surgido todas estas, todos estos, cómo han surgido y cómo se han desarrollado estos fenómenos para entender nuestra propia circunstancia y sobre todo crear nuestro propio momento para proyectarnos en el mundo internacional. O en el caso de los que estamos haciendo estudios sobre Corea, o estudios coreanos, o estudios asiáticos, o estudios sobre Asia. Y yo creo que esa es una cuestión metodológica importante. Si, no, si no logramos historizar todos estos fenómenos, el riesgo es caer en la romantización y volver a crear paradigmas que no se sostienen por sí mismos, sino por procesos históricos. Pues muchas gracias, ha sido verdaderamente una experiencia que hay que repetir porque estos debates no están cerrados, sino al contrario, y además nuestra potencia, lo que nos hace poderosos en este tema es justamente esto, la red, el diálogo, el poder compartir ya desde hace muchos años y espero que se amplíen mucho más nuestros puntos de vista, nuestras sinergias, nuestra fortaleza y también de alguna forma intentar superar juntos nuestras debilidades. Les animo a que cerremos juntos también el próximo 20 de junio a la misma hora, en España a las 6, en Ciudad de México, que es nuestra referencia para Latinoamérica, a las 10 de la mañana. Vamos a tener a dos productores musicales contemporáneos, Freddy M., un mexicano que ha hecho su doctorado en Seúl, en ingeniería, se ha quedado en Seúl y es un productor ya muy reconocido, y Don Marco, que es un joven también productor de origen coreano que ha
vivido con su familia en diferentes países dentro de la diáspora, ¿no?, coreana en Latinoamérica. Los dos se han encontrado en Seúl y están organizando desde hace un tiempo ya una movida, ¿no?, una especie de simbiosis de la música latinoamericana, el K-pop y fundamental también la música emergente coreana, que no es K-pop, ¿eh? La música urbana coreana tienen una apuesta muy fuerte por intentar fusionar, sublimar la tradición musical mexicana, la tradición también, la música urbana mexicana con la música coreana. Nos van a contar un poco su experiencia. Va a ser también una sesión especial porque vamos a dar opción a la música, al debate, un poco más allá del K-pop. Es nuestro objetivo, ir un poquito más allá del K-pop y fundamentalmente ver la posibilidad de fusión, de hibridación entre las tradiciones latinoamericanas y coreanas, también para los jóvenes en la época contemporánea. Muchísimas gracias, es un gran placer y es un aprendizaje continuo compartir estos espacios. Hasta muy pronto.